El tema de hoy aprenderemos a realizar las operaciones vectoriales con fuerzas. Nuestro primer ejercicio dice lo siguiente. Vamos a considerar cuatro fuerzas de magnitudes: fuerza 1, 10 kilopondios, fuerza 2, 20 kilopondios, fuerza 3, 15 kilopondios y fuerza 4, 40 kilopondios, actuando como lo indica la figura. Y nos mandan a encontrar la resultante de todas las fuerzas y su dirección. Lo primero que debemos hacer es proyectar la fuerza 2 y la fuerza 3, ya que la fuerza 1 y la fuerza 4 coinciden con los ejes. Es decir, debemos proyectarlas tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Nos va a quedar la proyección de esta manera. Y procedemos a calcular las magnitudes de las componentes de las fuerzas que actúan sobre el eje X. Ya tenemos el valor de la fuerza 1, que es 10 kilopondios. Para calcular la fuerza 2x, multiplico la fuerza 2 por el coseno de 45. Obtengo 14,14 kilopondios. Para la fuerza 3 en x, como estoy en el eje negativo, coloco menos fuerza 3 por el coseno de 60. Multiplico menos 15 por el coseno de 60 y obtengo menos 7,5 kilopondios. Para la fórmula de la resultante debemos ver en el dibujo cómo están ubicadas las fuerzas. ¿En qué sentido? En este caso voy a sumar fuerza 1 más fuerza 2 en X y restarle la fuerza 3 en X. Al sustituir los valores obtengo mi fuerza X de 16,64 kilopondios. Seguidamente vamos a calcular las magnitudes de las componentes en el eje Y. En el dibujo debo observar qué fuerzas están en el eje de las Y. Y tenemos primero fuerza 2y, multiplicar la fuerza 2 por el seno de 45, multiplico 20 por el seno de 45 y obtengo 14,14 kilopondios. Para la fuerza 3, multiplico, como estoy en el eje negativo, menos fuerza 3 por el seno de 60 y me da menos 13 kilopondios. Ya el valor de la fuerza 4 en Y me lo da el problema y lo coloco negativo por estar en el eje negativo de la Y. Finalmente, para la resultante en Y, voy a colocar las fuerzas con sus respectivos signos de acuerdo a los ejes. Y obtengo una fuerza en Y de menos 38,86 kilopondios. La magnitud de esa fuerza la calculamos utilizando esta fórmula, la raíz de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Al sustituir los valores obtengo una fuerza de 42,27 kilopondios. La dirección de la fuerza la calculamos con la tangente. Dividir la fuerza en Y entre la fuerza en X, aplicarle la función inversa de la tangente y obtengo un ángulo de menos 66 grados, 49 minutos y 9,14 segundos. Mi tercer ejercicio dice lo siguiente. Tres fuerzas están aplicadas sobre un mismo punto, actuando de la manera siguiente. La fuerza 1 tiene un valor de 200 newton formando un ángulo de 30 grados por encima del eje X. La fuerza 2, 300 newton formando un ángulo de 45 grados al noroeste. Y la fuerza 3, 155 newton formando un ángulo de 55 grados al suroeste. Calcular la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Lo primero que debemos hacer es realizar un diagrama para ubicar las fuerzas. Es importante la correcta realización de ese diagrama, ya que si no lo hacemos bien, no podemos proyectar. Luego de hacer el diagrama de cada ubicación de las fuerzas, procedemos a proyectar cada vector en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces comenzamos a calcular las magnitudes de las componentes en el eje X. Vamos a para fuerza 1x, multiplicar fuerza 1 por el coseno de 30. Multiplicamos 200 por el coseno de 30, obtengo 173,2. Para fuerza 2x, como estoy en el eje negativo, multiplico menos fuerza 2 por el coseno de 45 y obtengo menos 212,13 newtons. Para la fuerza 3, también estoy en el eje negativo, coloco menos fuerza 3 por el coseno de 55 y multiplico menos 155 por el coseno de 55. Multiplico y obtengo menos 88,9 newton. La resultante sobre X, la fórmula, la colocamos de acuerdo a los ejes.
a la fuerza 1 y le voy a restar las otras dos fuerzas. Si sustituyo, obtengo una fuerza en X de menos 127,83 newton. Procedemos ahora para el eje Y. Para la fuerza 1 en Y, multiplico fuerza 1 por el seno de 30 y obtengo 100 newton. Para la fuerza 2 en Y, multiplico la fuerza 2 por el seno de 45. Es decir, obtengo 212,13 newton. Para la fuerza 3, como estoy en el eje negativo, la coloco negativo menos fuerza 3 por el seno de 55. Y obtengo menos 126,97 newton. La fuerza Y sería la fuerza 1 positiva. Le voy a sumar la fuerza 2 y restar la fuerza 3. Al sustituir los valores, obtengo 185,16 newton. Y bueno, al hallar la resultante, utilizamos la fórmula de la raíz de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Obtengo 225 newton. Para calcular finalmente la dirección, dividimos la fuerza Y entre la fuerza X y obtengo los grados. Nuestro último ejercicio dice lo siguiente. Sobre una esferita de masa 0,5 kilogramos mostrada en el siguiente gráfico. Les dan el valor de la fuerza 1, que son 8 newton, fuerza 2, 6 newton, ¿ok? Y se va a deslizar esa masa horizontalmente, pero sin considerar el roce. Calcular la aceleración con la cual se desplaza. Entonces, vamos a hacer primero las proyecciones en el eje de las X y en el eje de las Y. Ahora vamos a calcular las magnitudes de las componentes de las fuerzas que actúan sobre el eje X. Para la fuerza X veo que tengo fuerza 1X y fuerza 2X. Las voy a sumar. Sustituyo. Fuerza 1X equivale a multiplicar la fuerza 1, que es 8 newton, por el coseno de 25, más la fuerza 2 por el coseno de 70. Sumando estos dos valores, obtengo una fuerza en X de 9,3 newton. Ahora vamos a calcular las magnitudes de las componentes en el eje Y. Para la fuerza en Y tengo una negativa, que es la fuerza 1 en Y, y la fuerza 2Y, que está positiva. Al sustituir los valores, multiplico menos 8 newton por seno de 25 más 6 newton por el seno de 70. Y obtengo una fuerza en Y de 2,26 newton. Ahora tenemos que calcular la aceleración en la dirección de cada eje. Recordemos, como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, al despejar aceleración nos queda fuerza entre masa. Si comenzamos con el eje de las X, dividimos la fuerza en X entre la masa, o sea, 9,3 newton entre 0,5 kilogramos, obtengo una aceleración de 18,6 metros sobre segundo al cuadrado. Para el eje Y, divido la fuerza en Y entre la masa, 2,26 entre 0,5, obtengo 4,52 metros sobre segundos al cuadrado. Y la magnitud de la aceleración la calculo de la siguiente manera. Sumar los cuadrados de la aceleración en X más los cuadrados de la aceleración en Y. Obtengo 19,14 metros sobre segundos al cuadrado. Para nuestra dirección, utilizamos nuevamente la tangente, dividimos la aceleración en Y entre la aceleración en X y aplicamos la tangente y obtenemos los grados, que serían 13 grados, 39 minutos y 31,43 segundos.